Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguirnos en este serial que hemos preparado por la contingencia sobre enseñanza en tiempos de pandemia. Estamos hoy con nuestro capítulo 3 y unas invitadas increíbles que queremos mucho, que son parte también importante de nuestra vida, pero además son profesionales extraordinarias. El tema del día de hoy se va a centrar en las emociones, el bienestar y el aprendizaje para ver cómo podemos recuperar toda la experiencia que hemos tenido por la contingencia y a partir de eso, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo tengo el gusto de presentarles a mi amiga queridísima Priscila Gaitán Soto. Ella trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. Es maestra y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se ha desarrollado mucho en el ámbito del acompañamiento, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad con personas a las que poco le prestamos atención en algunos sectores, como es la infancia y la juventud. Y en esta preparación que ella ha tenido, además con una corriente educativa de la psicología y también con la formación pues más de amor por la clínica para el acompañamiento de los demás, pues es que ha hecho sus cursos y todo el tiempo se está actualizando para poder dar la mejor de las atenciones a esta población. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Paola. Daniela, por favor, si nos quieres presentar a Cristi. Claro que sí. Cristina es igual mi amiga desde hace bastante tiempo y quizá es una de las psicólogas clínicas más coherentes que yo conozco y quizá la única en la que confío. Eh, Ella se dedica, bueno, decimos, es psicóloga clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, es maestranda en psicología clínica, estudió pues, psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano en la sede de León, tiene una certificación como preventóloga de riesgos psicosociales y ha tomado múltiples diplomados, violencia contra las mujeres, orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia, peritaje psicológico forense, y otros referentes a violencia de género. También ha trabajado con el psicoanálisis frente a las adicciones y sus posibles tratamientos. Ha sido docente, ha trabajado, además de como docente, como psicóloga de empresas como Flexi, ha trabajado en centros de asistencia de adicciones, ahí tuve la oportunidad de trabajar al lado de ella, y también en DIF León. Se dedica a la consulta particular y una cosa que creo que es muy interesante es que además es maestra de artes marciales, de Kung Fu Shaolin, específicamente. Y ya con esta súper entrada, la idea de hacer este capítulo era trabajar sobre el aspecto justamente emocional que ha traído esta crisis y por consecuente este encierro. Para empezar, nos gustaría preguntarles a nuestras invitadas cómo ha cambiado su rutina personal y profesional a partir de la cuarentena. ¿Quién empieza? Priscila, ¿te gustas empezar? Okay. Bien. No, hombre, pues el cambio que he tenido en mi rutina personal y profesional es grandísimo. La verdad es que previo al inicio de la charla comentábamos que esta pandemia ha dejado al descubierto muchísimas cosas, ¿no? Y en lo personal, también como a veces estamos tan adaptados a las rutinas, como estoy tan adaptada a una rutina y cuando se me sacó de esta, fue así como, ¿y ahora qué hago, no? En lo personal, como bien lo decía Paola, trabajo con población en grados altos de vulnerabilidad, específicamente con niñas, niños y adolescentes. Nuestro trabajo diario es el grupo que tengo a cargo, que tengo de terapeutas. Trabajamos con niñas, niños y adolescentes en grupos, en comunidades, dando desde estimulación temprana hasta acompañamientos psicológicos individuales o grupales. Pues ya no estar en contacto con las personas, tenerles que hablar y decirles, la atención ahora va a tener que ser por teléfono. Si quiere que le esté hablando, está interesado en el servicio y dar como ese giro, ese cambio total
también el volver como a los libros, estudiar qué se está haciendo en el mundo, porque no nada más en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, qué estrategias se están adoptando para atender a este tipo de población. Entonces también ver cómo la comunicación en línea se volvió como de un día para otro fundamental. Yo en lo personal seguí acudiendo a la oficina hasta hace 2 semanas y media, cuando ya se me mandó a home office, pero fue ver un cambio total en las rutinas de mi equipo, verles cómo nos angustiamos, también cómo angustiaba el home office, cómo era, tengo tantas cosas que hacer al mismo tiempo, cómo incluso las jornadas laborales se han ampliado un poco más. Las exigencias tanto de las escuelas, en la parte donde nosotros hay personas que tenemos hijos o hijas, entonces también como el hacerle de maestros y de maestras, y luego trabajar, y luego atiende esta llamada, atiende el otro, ha sido un cambio total. Yo veo como en lo personal, cómo irme ido adaptando a esta situación, tratando de mantener las redes comunitarias que tengo cercanas, fuertes, fortalecidas, incluso ahora más. Ahora yo me veo como más al tanto, por ejemplo, a lo mejor de mandarle un mensaje a Paola y de ver cómo está, o de mandarle un mensaje a otro amigo incluso en otra parte del mundo que sé que están viviéndola a lo mejor peor que nosotros, pero sentir como esta cercanía con las personas, de estar más cercas y más unidos y unidas. Entonces, ese es como el cambio más grande que he tenido, ¿no? En la rutina. Yo soy un poco controladora, un poquito, entonces este cambio del COVID no, ahora váyanse a casa y ahora no saluden y ahora vayan al súper de cierta forma y todo eso, wow, para mí yo no lo podría estar contando si no tuviera un proceso con un terapeuta y mis redes comunitarias y sociales, familiares. Yo no podría estarlo lidiando de esta forma como lo hago si no tuviera tan cercanas a esas personas, ¿no? A mi lado. Entonces sí ha sido un cambio muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, para mí, bueno, en muchos sentidos, eh, creo que en estos últimos días, algo, bueno, lo que ella comenta, ¿no? El trabajar de una forma diferente, el trabajar desde casa, definitivamente, ¿no? Es algo que cambió completamente la dinámica. eh, el hecho de tomar eh, la terapia online, aunque ya tenía la experiencia, tengo algunos pacientes en el extranjero y tenía la experiencia, pero eran pocos, eran 3, 4 pacientes en el extranjero y bien llevando la supervisión e incluso en supervisión yo decía, es que yo siento que falta algo y yo siento que, que este asunto online como que aunque está el dispositivo ahí como que se pierden algunas cosas y pues entrarle completamente, ¿no? Entrarle completamente con todos los pacientes, tanto los de la consulta particular como los de las instituciones. Bueno, yo trabajo en una preparatoria, pues, con los chicos también, ¿no? Con los adolescentes, entrarle a esta otra forma de trabajo. Desde ahí, pues creo que sí, cambió completamente la rutina y los otros, como las empresas, los pacientes de las empresas, que pues, pues enfrentarse también a esas otras condiciones. Las empresas prefieren han preferido parar el servicio y entonces es dónde se queda esa población, dónde se quedan esos otros pacientes, ¿no? ¿Cómo están? Pero pues esas son decisiones que se salen de las manos, de mis manos. Y particularmente, ya así en lo personal, pues también un impacto fuerte en el sentido de que mi hermana es enfermera, entonces hubo que eh, dejarle una casa, adecuarle un lugar donde ella pudiera estar
pues, ella fuera la que va a entrar, va a salir, va a necesitar su espacio, va a necesitar un, un lugar acondicionado para que ella pueda moverse tranquilamente sin el temor de voy a contaminar o voy a contagiar o entonces creo que también en ese sentido el cambio, pues yo tuve que dejar, digo yo con todo el amor del mundo, le dejé mi casa, pero sí es un cambio porque te sales, ¿no? Te sales completamente de lo que estás acostumbrada, aunque yo estaba hoy desde hace un tiempo viniendo para Guanajuato, de León a Guanajuato, yendo y viniendo, pues ahora sí fue a partir de la contingencia quedarme definitivamente acá en Guanajuato y generar una estrategia como familia para que sea menos difícil, ¿no? Menos difícil eh, para ella que está en la primer línea de atención. Sí, claro, nuestros vínculos también con personas que están en el ámbito de la salud permite ver de manera más cercana, ¿no? Estos procesos. Y bueno, ya viviendo sus propias experiencias, pero sobre todo las dos dedicándose a la práctica clínica y a la atención y contención de ciertas poblaciones, ¿qué han visto ustedes en términos de una apreciación diagnóstica que les permita ubicar más o menos si es que hay cambios en las problemáticas que se reportaban anteriormente a la contingencia y ahora, en términos de todas las posibles problemas, ¿no? Sobre cuestiones de género, violencia, ¿qué cosas han podido observar que sea diferente o probablemente no a las problemáticas que antes de la contingencia atendían? Pris, si quieres A comenzar. mí una de las cosas que me llama como más la atención y que estoy segura que se está incrementando es la violencia contra niñas, niños y adolescentes en casa. Definitivamente las niñas, niños y adolescentes que atendemos en la dependencia donde yo trabajo, sus espacios seguros son la escuela. Ellos huyen de sus agresores Sí. estando en la escuela. Ellos, cuando nosotros vamos, impartimos un taller sobre tu cuerpo, sobre cómo debes de cuidarlo, sobre cómo debes de pedir ayuda, sobre cómo nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres. Los niños y las niñas siempre son como, entonces, ¿esta persona no me puede hacer esto? Entonces, ¿mi tío no me puede estar besando en la boca? Entonces, llegas a ese espacio y propicias que ese niño o niña se dé cuenta que lo que está pasando con él o con ella no es normal, que no se le tiene que hacer. Entonces hoy yo me pongo a pensar, digo, todo el día están muy probablemente con sus agresores. Antes nos preocupábamos por la cena de Navidad, en donde las hacían y los hacían besar a los tíos y a las tías agresoras a la fuerza. Ahora es todos los días, estar en casa con él, todos los días está esta descarga de estrés, esta descarga de ansiedad y no poder pedir ayuda a nadie, no poderle pedir ayuda porque entonces a veces estamos en la escuela y aún así se nos dificulta que nuestras niñas y niños pidan ayuda a un maestro porque no saben realmente lo que está pasando con ellos. No saben que eso es como si pensáramos, como yo siempre les digo, cuando yo no usaba lentes yo pensaba que todo el mundo veía borroso. O sea, yo decía, todo el mundo ve así. Y cuando me ponen lentes digo, oh Dios, o sea, en realidad no veía. Entonces, cuando alguien también en este tipo de casos de delitos, de abusos tan graves, está siendo víctima, pues no te das cuenta, a menos un niño o una niña. Piensan que así es en todas las casas, y que todas las casas se tratan igual. Entonces, si en un espacio físico que teníamos como la escuela, nuestras niñas y niños a veces no nos decían las cosas, ahora que están en casa, pues cómo hablan ellos por teléfono, a quién le dicen, o luego cuando piden ayuda y se atreven a externarlo es niño mentiroso, niña mentirosa, está ideando, ya tiene mucha imaginación, está inventando cosas. Entonces son muchos procesos bien difíciles y bien dolorosos que yo sí veo que están sufriendo nuestras niñas y niños y que no vamos a recibir una llamada al 911 por parte de ellos. No hay una cultura así de las personas adultas, no tenemos una cultura de pedir ayuda de ese tipo por desconfianza, por lo que sea, pero no la pedimos un niño o una niña tampoco.
Entonces, eso es lo que a mí me preocupa más, que nuestras niñas y niños y adolescentes están más expuestos a sus agresores en casa. Y se ve, digo, aunque las declaraciones a nivel federal sean que somos un país fraterno y que no hay violencia en casa, es mentira. ¿Por qué? Porque si regularmente hay roces, hay cuestiones agresivas, ahora con el confinamiento, con lo que estamos viviendo, con la falta de trabajo, la falta de comida, falta de muchas cosas, pues se va a poner peor. Y los más vulnerables son nuestras niñas, niños y adolescentes y mujeres, que realmente están dentro de estos círculos de violencia, ¿no? Entonces, la impresión diagnóstica que yo tengo es esa, aparte de la educativa, que también quedó al descubierto totalmente el sistema que tenemos, cómo queremos obligar a los niños y a las niñas a aprender, cómo no les preguntamos cómo quieren aprender, cómo realmente estos grupos gigantescos de 40, 45 niños en un salón y que ahora están en casa y les vemos aprender de formas diferentes y cómo mi hijo a lo mejor escucha más y así aprende él, escuchando. Y en un salón de clases pues le están obligando a aprender de otra forma, ¿no? Yo mi impresión diagnóstica es esa, el contexto educativo y la violencia definitivamente han quedado así como al descubierto en la pandemia y que no tenemos las estrategias pues por parte del Estado para hacer frente a estas situaciones. Muchas gracias, Pris. Cristi, desde tu punto de vista. Y desde, pues desde mi pequeño universo, ¿no? Yo siento que si pasa en lo micro, es muy probable que esté pasando como en lo macro. Lo que yo alcanzo a notar, pues es que la escuela funcionaba como, todavía creo que funciona como un gran contenedor, y un contenedor de angustias, un referente, de alguna manera creo que todavía los maestros, las maestras, este, incluso el personal directivo alcanza a ser un referente y una mirada. Yo siento que a veces hasta esa mirada que falta en casa, esa escucha que de pronto no se tiene en otros espacios, siento que la escuela sí todavía se alcanza ahí a tener, y creo que eso es lo que yo noto, la convivencia, el hecho de que ya no se pueda tener esa convivencia cotidiana, deja al menos yo lo he notado en la mayoría de los pacientes, deja sin esos vínculos y sin esa capacidad como de tramitar de otra forma la angustia. Deja a las personas, nos deja desprovistos de la posibilidad de esa mirada, de esa escucha, de tramitarlo, no sé, a través de la palabra o del deporte. Incluso yo, como decía, les mencionaba Dani, yo doy clases de artes marciales y los chavos me decían, no, mándenos un video, díganos qué hacemos, porque también esa parte física donde uno puede poner ahí cosas, digo, creo que esta crisis, esta pandemia, esta contingencia nos ha dejado desprovistos de esos espacios que sostienen emocionalmente desde muchos lugares. Y en cuanto a lo educativo, bueno, pues yo creo que sí logra visibilizarse una nueva diferenciación social, en el sentido de que pues sí, que no estábamos preparados, es una crisis, no sabíamos cómo iba a suceder esto, definitivamente deja ver las áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema educativo, pero también hace una diferenciación social fuerte e importante en el sentido de los que tienen las condiciones y el acceso a las tecnologías y
y quiénes no. Eh, y también siento que por ahí bastante fuerte, porque hay quienes sí pueden checar el correo, mandar las tareas, entrarle a esta onda digital, meterse a la clase y a lo mejor tienen el espacio o medio adecúan el espacio para trabajar en casa y hay chavos que no, o sea, hay chavos con los que este tan solo para la consulta es el perro ladrando aquí todo el tiempo y la música del vecino a todo volumen y bueno, o sea, digo, a lo mejor al ratito salta mi gato y lo verán pasar porque son cosas, ¿no? Estamos en casa, son cosas que van a suceder, pero sí creo que son diferentes contextos, pues, ¿no? Que deja ver esas brechas sociales, esa injusticia social y que, bueno, pues que se va convirtiendo en otras cuestiones también por ahí, ¿no? Precisamente desde ese punto de vista, y me quedo primero ahora contigo, Cristi, y luego con Pris, si nos pueden compartir cuáles serían las consecuencias psicológicas, físicas y también incluso las que se encausan hacia el aprendizaje de estas problemáticas que nos están compartiendo. Sí, yo he observado, bueno, yo creo que socialmente estas brechas derivan en ese resentimiento social, ¿no? En una parte como muy, este, pues de dolor y de algunas reacciones y algunas actitudes eh, pues entre que el enojo, el resentimiento y de pronto la ignorancia también. Y lo vemos, yo creo que de muchas formas, un ejemplo muy particular es el ataque que tenemos hacia los médicos o hacia a las enfermeras, ¿no? Atravesado por la ignorancia, por el enojo, por la desinformación, eh, bueno, eso por un lado. Y en cuanto a la cuestión educativa, yo lo que alcanzo a notar, no sé si valga el término, pero sí alcanzo a notar que hay mucha angustia y que esa angustia lleva a la procrastinación, se lleva a no querer hacer, a que es mucha tarea, son muchos contenidos, no le entiendo, no le entendía en clase, menos le voy a entender acá, pero creo que más allá de eso, porque pues hay tutoriales o se pueden apoyar en asesorías, ya se venían, al menos en algunas escuelas, en algunas preparatorias, ya se venían manejando algunas plataformas digitales y yo estoy de acuerdo en que nada sustituye al docente, pero sí creo que esta angustia de todo lo que está pasando, de todo lo que no se alcanza a tramitar, termina generando en el alumnado una especie de apatía para continuar con estas actividades, ¿no? Siento que en ese sentido, y creo que por ahí va en cuanto a lo emocional, a mi área que es la clínica, definitivamente hay una presencia muy fuerte de ansiedad y una presencia, una tendencia también muy fuerte a la depresión. Yo creo que son estos dos elementos, estas dos líneas en las que, ahora sí que tiros por viaje, se están percibiendo cada vez más fuertes y lo que conlleva, ¿no? Que podrían ser desde autolesiones hasta ideación e intentos de suicidio. Claro. Pris, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las consecuencias físicas, Híjole. psicológicas y las de aprendizaje? Mira, yo por ejemplo lo veo como desde el ámbito como de las personas adultas y luego bajando hacia la niñez. A mí me gusta como verlo así.
Tenemos adultos, personas adultas que tienen una rutina, que tenían una rutina, que era ir, levantarte, correr, medio desayunar, llevar a los niños y a las niñas a la escuela, y luego yo me voy al trabajo y allá paso la mayor parte del día y venía por los niños a la escuela, regresábamos o les tenía una estancia y luego ya pasábamos un poquito de la tarde juntos y el fin de semana era para ir a comer, bueno, en situaciones privilegiadas, ¿verdad? Íbamos a comer, salíamos a dar la vuelta el fin de semana y esa era como nuestra rutina. Tenemos familias que diariamente también se levantan súper temprano, van a la industria maquiladora que aquí en Ciudad Juárez abunda, encargaban a sus niños y a sus niñas, también los niños y las niñas iban a la escuela, hacían uso de guarderías, también tenían como esta cierta rutina. Cuando todo esto cambia, por ejemplo, aquí mucha maquiladora cerró por un mes, ahorita ya andan viendo cómo regresar, para regresar la producción a Estados Unidos, ¿verdad? Hey. Y la salud. Entonces andan como con todo eso, pero en este mes que se le dio a las personas en la maquila, bueno, pues las mamás y papás estaban en casa. Entonces, niños y niñas desde el 23 de marzo están en casa también, todos en casa. Al principio bien padre, vacaciones, tiempo libre que no teníamos, pero al paso de los días ya me empecé a sentir ansioso, empecé a comer incluso más, empecé a comer a toda hora, si hay comida en casa, empecé a desesperarme porque a lo mejor el dinero ya no es suficiente, porque estando en casa también se gasta más, digo, te ahorras en combustible, pero gastas en otras cosas, porque aquí no comíamos todo el día. Yo les comparto, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez es muy común por la maquiladora que la gente, las personas compren mandado para la semana porque les dan de desayunar y de comer en la maquiladora. Entonces, compra mandado para toda la semana, para todos los que están en casa. Entonces llega un momento en el que pues ya tampoco hay comida. Entonces empezamos a desesperar, empezamos, como dice Cristina, el estrés, la ansiedad. ¿Y con quién lo descargamos? Pues con los más y las más pequeñas, ¿verdad? Porque ellos no se pueden defender y porque son mis hijos y mis hijas y yo sé cómo los educo y son de mi propiedad. Los veo como una propiedad. Entonces, no hay alguien, todavía como que no entendemos que los niños y las niñas son personas que tienen derechos, que no están para nosotros descargarnos con ellos ni con ellas. Entonces, ellos y ellas también se empiezan a estresar. Entonces, yo en lo personal, o mi equipo en lo personal, ya empezó a recibir llamadas desde que empezó todo esto de la cuarentena, con niños y niñas con terrores nocturnos, se levantan tristes, se levantan llorando, pensando pues en la muerte, escuchan a todo mundo que están hablando de algo que es muy letal, no podemos salir, extrañan ellos obviamente su escuela, sobre todo el recreo, extrañan muchísimo el recreo, extrañan salir a jugar, no pueden salir a la calle, no desahogan también energías, no juegan, no brincan, porque nuestros espacios son reducidos, son muy reducidos. No somos todos esos artistas que en Instagram nos hacen ver una realidad que muy poca gente en el mundo tiene acceso. Que mandan climatizar su alberca para esta cuarentena, porque así lo hemos escuchado en la televisión. ¿Tú qué vas a hacer en esta cuarentena? Mandé climatizar mi alberca para todos los días nadar. Bueno, pues qué padre, pero no todos tenemos esa oportunidad, no todas las personas. Entonces, aquí hay ansiedad, hay miedos, hay estrés, vivimos en un estado de alerta constante. Yo en lo particular, cuando yo todavía no dejaba de trabajar en la oficina, que iba a mi oficina todavía, tardé muchas semanas en conciliar el sueño, me levantaba obviamente muy cansada porque no descansaba. Eso termina cuando yo ya me refugio en casa, ¿no? Entonces ahí fue cuando a mí me cayó el 20 y dije, es porque sí estaba como en un estado de alerta. Entonces muchísimas personas viven así, el estrés está a todo lo que da, la ansiedad, en los niños y niñas miedos, inseguridades, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra, entonces no estamos realmente como preparados para esto, ¿no? Esta crisis ha venido a revolucionar muchísimas cosas, entonces yo creo que emocionalmente y el impacto que va a tener en el aprendizaje, porque ahí también tengo otra aportación. Por ejemplo, cuando se empiezan a mandar tareas a los grupos de WhatsApp, en lo personal, les digo, mi hijo tiene casi 9 años, está en tercero de primaria, y yo veía que empezaban a mandar materiales. Les dan material, mi hijo está en una escuela pública, mandaban material. Yo le dije a mi esposo, vamos a
a llevárnoslo tranquilo, no sabemos qué va a pasar y yo no voy a tampoco a estresar como a mi hijo con esta preocupación ahorita. Hay cosas que puede aprender, ahorita hay cosas que él también se puede hacer cargo en casa y que estando en la escuela no hacía. Su abuela le empezó a mandar plantas, entonces él ya tiene un pequeño jardín, lo cuida, lo atiende. Y con las cuestiones escolares, la lectura, sí estimularla, empezamos a hacer repaso de sus matemáticas, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en los grupos de WhatsApp había muchas mamás y muchos papás que ya querían acabar un folleto diario. ¿Por qué? Porque la sociedad me dice que entre más rápido termine, voy a ser mejor. Entonces, estreso a mi hijo. Y lo vemos, ¿no? O sea, mandan fotitos así con sus evidencias y los niños con sus colores así bien marcados en las hojas, ¿no? Y yo, Dios mío, o sea, mucho estrés infantil, mucho estrés, muchos trastornos del sueño ahorita en la niñez también, porque no mantuvimos también rutinas, porque no nos hemos ido como adaptando, pero se vale. ¿Por qué? Porque nadie lo había vivido. Nadie lo habíamos vivido, pero también se vale pedir ayuda, se vale que acudamos con alguien que nos oriente, que nos diga a ver qué está pasando y que nos acompañe sobre todo, porque nadie vamos a vivir la realidad de la otra persona. Pero yo sí veo eso. Estrés, ansiedad, miedos, que es lo natural para el momento. No podemos pedirnos más. Uh-huh. Claro, y también para rescatar otra parte de las dimensiones de esta situación y considerando que ustedes trabajan con poblaciones de altísima vulnerabilidad, prácticamente yo diría que están permanentemente en crisis, precisamente las poblaciones a las que ustedes atienden. En ese sentido, estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes adultos, en el caso también de Cristi y tuyo en la práctica clínica, ¿qué estrategias han visto que pueden utilizar, que ellos han utilizado estas niñas y niños y jóvenes en situaciones críticas, que pudiéramos traer acá y recordar esos otros elementos con los que también quizá pudiéramos contar? Primero, si quieres, Pris, ahora, y después, Cristi. Yo he visto que por ejemplo, el juego, obviamente es como lo más natural para niños y niñas, permitirles que fantaseen también con la idea como del miedo, como de lo que estoy sintiendo y lo manifiesten a través del juego. Por ejemplo, no sé, escucharles. Una mamá un día me habló y me dijo, es que mi niña está así, está despertando así. Entonces yo le dije, mira, es natural, como que también naturalizar estos procesos con las personas adultas, porque a veces pensamos que es mi culpa, que yo no lo estoy haciendo bien, que yo no estoy siendo una buena mamá, que no lo estoy protegiendo, no la estoy protegiendo. Entonces eso también pesa muchísimo como mamá, como papá, como cuidador. Dices, yo trato de hacer todo lo posible porque estemos bien, pero nada, se me levanta llorando a medianoche, ¿no? Entonces, como naturalizar que todo esto es parte de lo que estamos viviendo, hacer conciencia de que nosotros también como personas adultas nos sentimos tristes, nos sentimos con miedo, nos sentimos con angustia, y decirle, así como tú te sientes, bueno, él o ella se siente también. Entonces es como cuando a las personas les cae el 20 y dicen, ¿a poco sí, licenciada? Sí, es que también por eso se te está despertando, por eso está llorando. ¿Y qué puedo hacer? Abrazar, decirle estoy contigo, decirle yo tampoco había pasado por esto, yo también me siento así, pero aquí estamos juntos y juntas. Entonces vamos a tratar como de sobrellevarlo. Claro que hay situaciones que también son muchísimas, en donde los ambientes son muy violentos, no son nada color de rosa, no son nada bonitos. Y bueno, esa es la población que a mí me preocupa, ¿no? Traigo ahorita, por ejemplo, un caso que le estoy dando un seguimiento puntual y no tengo como más herramientas para decir, a ver, ¿qué puedo hacer más como gobierno para ayudarle a esta persona en esta situación? Hacer todo lo que está en nuestras manos. Yo creo que ahorita es indispensable la labor de psicólogas y de psicólogos de atención a la salud mental. Es como un momento ahorita importantísimo para nuestra carrera, para nuestra formación, porque más allá de la formación que hayamos tenido, lo hacemos con mucha vocación, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha paciencia. A lo mejor esa ni nos la enseñaron en la escuela, pero lo desarrollamos, ¿no?, con nuestros pacientes, y estarles acompañando y ser respetuosos de los procesos de cada persona, porque yo no puedo hablar desde mi realidad y decir así todos viven, no es verdad.
hay muchas desigualdades, hay muchas brechas. Esta pandemia dejó al descubierto muchas brechas, se abrieron brechas, más brechas de desigualdad. Algo que, por ejemplo, en las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño nos decían, ¿no? Tengan cuidado todos los estados participantes en no abrir más las brechas de desigualdad. En lo educativo, internet, sí, claro, acá yo tengo una colonia en el norponiente de mi ciudad que ni el teléfono a veces entra la llamada. Estás arriba del cerrito, te entra, y si no, no te entra la llamada. Entonces, las brechas se han abierto bastante. Pero yo creo que eso, es ser muy respetuosos y acompañar, respetuosa y amorosamente, como siempre en cualquier espacio lo manifiesto, acompañar de esa forma. Muchas gracias, Pris. Cristi, desde tu punto de vista, ¿qué aspectos has visto en personas en situación de vulnerabilidad que les permite afrontar de alguna manera sus crisis? Sí, yo creo que algo que siento que ha podido ayudar mucho es el tener una escucha, algún vínculo, así sea hablar de la serie, hablar de la película que viste, hablar de que el maestro te dejó mucha tarea, o sea, yo creo que la palabra, el ponerle palabras a esto cotidiano, el hablar de los temores, el hablar de la angustia, el que, como el hecho de entender que sí hay debemos respetar esta distancia social, pero el distanciamiento social no significa que no haya vínculos. Creo que el seguir, pues, teniendo esos vínculos a través de videollamadas, de mensajes, decía Priscila al principio, ¿no? Que es algo que a ella le ha permitido sostenerse también. Efectivamente, creo que a los pacientes eso creo que ha sido una forma como de contener. Recomendaciones, yo creo que las que nos han hecho otros países que ya lo vivieron y también pues la Organización Mundial de la Salud, como no estar viendo todo el tiempo estas noticias, ¿no? Sí seguir una noticia que veamos nosotros que sea seria, pero que no sea como siempre ese contenido difícil, catastrófico, la economía, cuántos muertos, cuántos contagiados. Creo que también eso yo he notado que favorece para disminuir la angustia, el tener hábitos, tan solo el hecho de quitarnos la pijama, eso ya nos, nos da un saltote, ¿no? Quitarnos la pijama, bañarnos, cuidar nuestra higiene personal, ya nos va estructurando, nos va devolviendo una estructura de lo cotidiano que veníamos viviendo. Nos permite volver a sentir que estamos pisando, ¿no? Que sí estamos viviendo y haciendo el día al día. Y también algo que noto, sobre todo yo veo ya atiendo muy poquitos niños, son casos muy específicos, pero con los adolescentes yo he notado que les ayuda mucho el trabajar con su creatividad, el promoverles que trabajen algunas cosas, eh, empezar a tocar algún instrumento, que se bajen la aplicación pues de tal cosita en cuestión artística, en cuestión de dibujo, de colores. Eso yo creo que el trabajar con el tema de la creatividad, de lo intelectual, también ayuda bastante. El tratar de hacer ejercicio, aunque sea en espacios reducidos, pero tratar de hacer un poquito de ejercicio, el comer bien, que entra dentro de los hábitos, el dormir bien, también, ¿no? Eso creo que son cosas que yo siento que les han ayudado bastante.
Y también creo que es muy importante, sí, pensarlo esto como una crisis por la que estamos atravesando todos y todas, ¿no? Todos los países o muchos países, algunos ya van de salida, algunos ya salieron, algunos todavía estamos por ahí atravesadillos, pero es una condición mundial y como tal, como una crisis, creo que es importante darle esa importancia, ese peso y entonces generar estrategias para, para enfrentarnos a una crisis, ¿no? Hacer cosas más planeadas, no dejarlo todo como a la improvisación, ¿no? Desde, a lo mejor, desde la cena, desde la limpieza de los espacios, hacerlo todo un poquito más planeado. No sé si obsesivamente, creo que eso no ayudaría a hacerlo todo así como tan esquematizado, tan obsesivo, tan cuadrado, creo que no, pero sí tenerlo un poquito más planeado, ¿no? Como de hoy jueves, no sé, va a ser día de películas, ¿no? Vamos a ver pelis, vamos a ver una serie o vamos a jugar o en la mañana nos vamos a dedicar a la limpieza, pero en la tarde vamos a hacer esta otra cosa. Algo como un poquito más planeado, como lo hacemos en una crisis. Cuando una persona está en crisis, somos más directivos como terapeutas, entonces sí generar como esas líneas un poquito más directivas y pues también rescatar esto que decía Priscila, ¿no? En cuanto a la convivencia familiar, sí generar eh, dentro de lo posible, también creo, como dice Priscila, no todas las familias tienen las mismas condiciones ni las mismas herramientas, pero ayuda, favorece generar estrategias para la resolución de conflictos, la negociación de algunas diferencias. Y si mi familia no tiene las herramientas para negociar, para resolver el conflicto, tratar de no resolverlo, porque seguramente no es un conflicto que haya aparecido en este momento, seguramente es un conflicto que la familia ya viene acarreando de otros momentos de la vida, de que ya son dinámicas, que se tienen que modificar otras cosas para que estos conflictos se solucionen. Entonces, no vamos a, como caer en cuenta también de eso, ¿no? Que no vamos a poder resolver todos los conflictos en este momento. No todo se va a poder resolver en este momento. Incluso algunas cosas se van a sentir más, se van a exacerbar, se van a sentir con mucho más intensidad, y no beneficia querer resolver conflictos que no está en nuestras manos inmediatamente el poder resolverlos. Muchas gracias Priscila y Cris, muy interesante y todo lo que nos dicen. Pensando en esta última parte de la que hablaba Cris, de generar nuevas estrategias, muchos nos han hablado de la nueva normalidad, ¿no? De que vamos a regresar en algún punto a la nueva normalidad. La pregunta que nosotros les queríamos hacer es ¿cómo creen ustedes posible encauzar estos nuevos aprendizajes, estas nuevas emociones, estos impactos en la construcción de un nuevo bienestar, tanto individual y ya pensando un poquito más en colectivo? No sé, Pris, ¿quieres empezar? Sí, y mira, yo creo que va, ay, es que me causa el bienestar. Lo que es el bienestar para mí puede no serlo para la otra persona. O sea, yo creo que va también a depender de todas estas herramientas que hemos desarrollado, que estamos desarrollando. Y claro, ¿no? También buscar, porque como bien lo hemos dicho en este diálogo, también, digo, a veces yo digo, soy el Estado y luego ando hablando ahí de que el Estado no garantizamos, pero pues es una realidad, ¿no? O sea, hacer una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde todos gocemos de los mismos derechos.
lo que dice Cristina es súper importante, ¿no? O sea, cómo hay alumnos que no tienen acceso a internet y otros que sí, o sea, ¿cómo es posible? Si todos somos personas, todos somos mexicanos, mexicanas, vivimos en el mismo territorio y entonces yo veo que alguien tiene más y alguien menos y no es como nada más el que tenga, sino que no se me garantiza el derecho a tenerlo, la accesibilidad, el que me garantice el Estado, que yo tengo derecho a la educación de forma adecuada, que tengo derecho a la salud, es algo súper importante. Yo creo que una de las cosas de esta nueva normalidad podría ser incluir la salud mental, darle todavía más peso, que ya hemos ganado bastante territorio, pero seguimos como siendo ajenos a la salud, ¿no? O sea, seguimos con esos estigmas de ir con el psicólogo, ir con la psicóloga, porque te atiendes, que estás loco, que estás loca todavía. Ya en niños y niñas, digo, ya está como más procesado y luego los papás y mamás los llevan a nuestros consultorios o a los centros comunitarios en mi caso, pero ya nada más les tocas el tema de que el niño o la niña es el síntoma de la familia y que tenemos que trabajar con otra cosa, ya no lo suele saber, ya no están ahí, ya nadie le obligan, nadie a ir a consulta psicológica como persona adulta. Entonces yo creo que esta nueva normalidad sí tendría que meter más a fondo y como con más hincapié la salud mental como un derecho y no como un privilegio de clase. No nada más como porque tienes dinero y puedes ir con el psicólogo, no. Es igual que ir con un médico, con una médica, es lo mismo, es atenderte, o sea, no es posible que en espacios como el Seguro Social, bueno, yo tengo aquí conocimiento de algunas clínicas de mi ciudad, tengan un psicólogo o una psicóloga para todos los derechohabientes que están de esa clínica. Y la cita te tarde muchísimo. Y luego para que llegues y pues no, no, yo no soy especialista como en niños, fíjese, niñas, híjole, pues cómo las hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta nueva normalidad debería incluir nuevos modelos educativos, más pensados en este aprendizaje que tienen, que como personas tenemos diferentes formas de aprender, y en un modelo de salud que sea incluyente, muchísimo más incluyente con la salud mental, para todos y para todas, para todos y para todas, no nada más para unos cuantos. Yo creo que ese sería como, ese es mi sueño, ¿no? La nueva normalidad, que no solamente hay un psicólogo contratado por 20 médicos o médicas, sino iguales, porque hacemos la misma función, ¿no? Y ahorita yo creo que nuestro trabajo se está demostrando de esa forma, ¿no? Al menos, por ejemplo, yo les comparto desde el equipo que coordino, a hablar por teléfono, igual que Cristina decía, todos tus pacientes pasan a online, pasan por teléfono, es hablarles cómo está, cómo se ha sentido en esta contingencia, cómo andamos con lo del niño o la niña. Entonces, brindarles ese derecho que tienden a estar bien mentalmente, esa sería mi nueva normalidad, que todas estas deficiencias pues se trabajaran de mejor forma para todos y para todas de forma igualitaria. Muchas gracias. Cris. Sí, yo creo que sí, concuerdo completamente con Priscila en este sentido de que eh, creo que sí esta contingencia nos evidencia, nos trae a colación completamente eh, como las fallas que están ahí sociales, ¿no? Las necesidades, las cosas que no alcanzamos a detectar o a afrontar o a resolver de otras maneras desde lo educativo y que va atravesado pues, muchas otras cosas, lo económico pues la salud mental. Sí creo que en esta nueva normalidad quizá eh, nos va a dejar entrever, no sé si para bien o para mal, pero sí la necesidad de atendernos. Yo creo que sí nos viene una dificultad fuerte en cuanto a la salud mental. Yo creo que vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener que redoblar esfuerzos para
trabajar con los diferentes sectores de la población, porque creo que no va a estar tan fácil regresar, el regreso. Creo que sí tenemos que, como profesionistas de la salud, tenemos que pensar cómo va a ser este regreso y a qué nos vamos a estar enfrentando, a qué se van a estar enfrentando nuestros pacientes, ¿no? De entrada, bueno, decíamos al principio, ¿en qué ha cambiado tu práctica profesional? Bueno, no sé cómo les vaya a ustedes, pero tan solo hay, en la práctica particular, a varios de mis pacientes les han descontado el sueldo, ¿no? A la mayoría de mis pacientes están al 50, al 60, entonces hay que reestructurar los costos, hay que ver las formas de solidarizarnos también y de seguir profesionalizándonos, estudiando, aprendiendo, porque creo que sí nos estaremos enfrentando a, pues, a este otro momento, el de volver a los espacios. Creo que vamos a llegar diferentes, atravesados por diferentes cosas, atravesados quizá por un lugar donde estuvimos viviendo violencia, atravesados por angustia, atravesados por la economía, atravesados por la incertidumbre, porque vamos a volver, pero el virus no ha desaparecido. O sea, no es que regresemos y ya todo va bien, ¿no? A regresar bajo condiciones laborales incluso, ¿no? Que también, pues por ahí hay manejos como de que pues te voy a pagar tanto y aguas porque va a haber despidos, ¿no? La empresa está haciendo todo lo posible por no despedir, pero pues tú también tienes que hacer todo lo posible para mantener tu empleo. Entonces, se atraviesa por dinámicas de poder, de, de abuso, porque sí ya raya en lo abusivo, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos ahí como que pensarlo, cómo vamos a trabajar con con esta nueva, con estas nuevas experiencias y eh, yo quisiera pensar, y me atrevo a decirlo, que sí tenemos que pensar como en un bien común. Si bien es cierto, como dice Priscila, mi bienestar puede ser que no sea el del otro, pero creo que si pensáramos en un bien común como sociedad, podemos quizá pensar en aspectos como la solidaridad, ¿no? Como el apoyo a personas desfavorecidas con cuestiones más complicadas que las de nosotros, independientemente de cuál sea su contexto, su necesidad. Creo que sí podemos, como sociedad, quizá pensarlo pues desde ahí, desde esta mirada solidaria. Claro, claro. Y justo pensando en esto último que dice Cris, de pensar con miras hacia la construcción de un bien común, es que la última sección de nuestro programa se llama Caja de Herramientas. Y en la caja de herramientas le pedimos a nuestros invitados que nos den literal herramientas para poder afrontar, enfrentar, combatir, resistir esta situación. Y estas herramientas nos gustaría que nos las dieran un poco a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y aprovechando que tenemos a una representante del Estado, pues también a nivel de política pública, ¿no? ¿Qué tendríamos, qué exigencias tendríamos que estar haciendo, qué peticiones tendríamos que hacer? Y Cris, empezamos contigo por si quieres desarrollar más tu idea del bienestar común.
Ok, bueno, yo creo que como ciudadanos y nos toca estar informados. Sí, creo que esa es una herramienta eh, indispensable, entrarle a la información científica, verificable, eh, con fuentes. Sí, sí nos toca estar informados para saber cómo enfrentarnos a esta situación. Creo que esa podría ser una de las que yo consideraría en cuanto a lo colectivo. Creo que si somos personas informadas, también podemos incidir eh, en otras personas que no tienen tanto acceso a la información o que pueden creer en alguna serie de ideas o de mitos. Creo que sí, eso puede ayudar incluso a minorar pues lo que sigue cuando regresemos a nuestros espacios. Eh, Otra herramienta que yo creo que con miras a lo colectivo, pues sí creo que tiene que ver con la activación de la economía, pero pues con una mirada quizá, pues yo quiero decir, mm, menos capitalista, porque sé que no vamos a, este, por ahí había un debate respecto a que si esta pandemia le estaba dando un golpe al capitalismo, y otro filósofo por ahí decía que no, y que se estaba exacerbando, y que íbamos a volver a ser los mismos de siempre después de todo esto. Y, bueno, desde mi punto de vista, sí, y quizá pesimista, sí creo que no le estamos dando al capitalismo, creo que no, pero sí creo que podemos tener una mirada más crítica, una mirada más, tener decisiones más conscientes en cuanto a lo que consumimos y dónde lo consumimos, ¿no? Creo que eso también podemos ir incidiendo en las personas que nos rodean, en las personas con las que trabajamos y cuestionar y reflexionar en cuanto a estas cosas que pues que no necesitamos, que también la pandemia nos deja ver eso, ¿no? Hay cosas que no necesitamos como indispensables para vivir, no. Entonces, creo que sería por ahí cuestionar este consumo exacerbado, esta necesidad de llenar muchas veces esas cuestiones existenciales con cuestiones materiales. Y pues yo creo que en cuanto a bueno, me alcanza para pensar en estos dos aspectos en cuanto a lo colectivo y en cuanto a lo personal, a mí que me ha ayudado, a mí que me ha servido, me ha ayudado mucho mi proceso de análisis personal. Como profesionista me ha ayudado mucho pues mi propio proceso, pero también la supervisión de casos, el capacitarme. Hay muchos cursos gratuitos de instituciones fiables como el IMSS, como la Procuraduría. Entonces, creo que brindan herramientas muy importantes para que también a nosotros como profesionistas se nos baje un poquito la angustia, y saber, uno, a qué nos estamos enfrentando, y dos, cómo le vamos a, qué herramientas le vamos a dar a nuestros pacientes ante esta situación que estamos pasando todos, ¿no? Eh, Profesionalmente, pero ya en mi vida personal me ayuda mucho no aburrirme. Creo que esa es una de mis estrategias que he implementado en cuanto a mi vida personal.
no aburrirme, porque el aburrimiento es el preámbulo de la depresión. Entonces, yo he buscado hacer diferentes actividades, hacer algunas cosas, seguir con mi trabajo, pero también desconectarme, meditar, hacer ejercicio, ver series, televisión, no sé, para no llegar a un punto de hastío, de desesperación, de contar los días, me ayudan, me favorecen. Entonces, esas son las herramientas que yo podría este, pues depositar, ¿no? Creo que eh, son las que yo en este momento alcanzo a ver. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Priscila, cerramos contigo. Híjole, yo creo que estrategias, bueno, me quiero referir también como a retos que tenemos ahorita que mencionabas, aprovechar que está el Estado, una representante del Estado. Este, a mí me queda como muy claro que no nada más en el Estado mexicano, sino en la mayoría, a los niños y a las niñas, adolescentes, mujeres, pues no tenemos, no alcanzamos como esa igualdad que buscamos, ¿no? Como que ese acceso a los derechos. Yo creo que es un reto bien grande el ver todo lo que está poniendo la pandemia al descubierto para la creación de políticas públicas que funcionen, que sean reales, que no sean de un escritorio. Yo, antes de dedicarme a trabajar en gobierno y antes de saber que mi vida iba a estar enfocada a la psicología infantil, tuve un proceso como de trabajar, digo, ahorita llego a mi punto, lo prometo, estoy como los abogados, tuve un trabajo en recursos humanos. Entonces, a mí me molestaba muchísimo que el corporativo estaba en Monterrey y luego Monterrey nos mandaba indicaciones, ¿no? Así como que, ya hagan esto, ya hagan otro. Y yo les decía, es que no saben lo que es estar en una tienda, que a qué hora quieren que yo haga todo eso si yo tengo clientes con la gente que tengo aquí en la tienda y no deja de llegar la gente. Entonces había como muchas cosas que a mí me molestaban. Yo lo veo igual ahorita. Veo que nuestras políticas públicas a veces no están creadas para llevarse a cabo realmente, para tener acceso a ellas. Es triste ver cómo hay personas que cuando encuentran a un funcionario, una funcionaria pública, y en lo personal a mí me ha tocado, me dicen, es que mi vida no le importa a nadie ni de fiscalía, ni de nada, ¿no? Híjole, no saben cómo, yo quisiera tener como más acceso a más cosas, ¿no? A poderles ayudar un poco más. Hago lo que dentro de mi jurisdicción está, hago todo lo posible y poquito más allá si se puede. Sin embargo, sí tenemos políticas públicas que no son funcionables, que no funcionan en la realidad, y sobre todo cuando hablamos como de este acceso a derechos, ¿no? En la infancia, trato yo como funcionaria pública siempre, también como lo comentaba Paula, mantenerme como preparándome, ver qué más puedo aprender, ver qué más puedo hacer, porque en algún momento me va a tocar, espero, incidir en esas políticas públicas y decir, a ver, así se pueden hacer las cosas, así podemos tener una mejor sociedad, porque lo podemos hacer. Solamente que pues tenemos muchísimos vicios, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que no nos han permitido, que siguen ahí como dentro del sistema, que también tiene que ver con esto capitalista, ¿no? Que ahorita hablaba Cristina y me emocionaba, yo decía, sí, es que tiene razón, es verdad, no necesitamos tantas cosas para vivir. Entonces, bueno, yo ese es como el reto que veo, el verdaderamente propiciar espacios en donde la infancia y la juventud incidan, en donde ellos participen y ellas participen y digan, sí, está pasando esto, yo vivo las cosas de esta forma y a mí me gustaría que se hicieran así. Y al escucharlos, porque también he tenido esas experiencias, he creado grupos con niños y niñas, ay, maravillosos, que un día sin querer acabamos hablando de la pobreza en un grupo de niños, de primaria y de niñas. Y ellos me decían, no, es que la gente pobre es porque quiere. O sea, tenemos ese chip, ¿no? Así como bien metido. Entonces ellos me decían, es que son pobres porque quieren y porque son flojos y flojas. Y entonces, como a manera de reflexión, yo les decía, órale, tu mamá qué hora se levanta, tu papá qué hora se levanta. Oh, bien temprano, maestra, bien temprano se levantan. ¿Por qué? ¿A qué o qué? A trabajar. Y entonces tú tienes como, ¿dónde vives? No, pues nosotros no tenemos tanto dinero.
Ah, entonces no es por flojos. Ah, no. Y entonces cuando ellos empiezan a reflexionar, a mí me sorprendió muchísimo porque me dicen, ya sé por qué, es por falta de oportunidades. ¡Wow! Dices, ¡ay! Estos niños, wow. Entonces digo, eso que sí es por falta de oportunidades, es porque mi papá no tuvo derecho a la educación, porque mi papá no tiene una oportunidad de esto, de lo. Entonces, como crear esos pensamientos críticos es como los mayores retos, son como las estrategias, dejarles pensar a los niños y no que piensen como nosotros, porque nosotros también estamos así como bien cuadrados, ¿no? O sea, cuando les escuchamos en verdad, dicen cosas maravillosas, grandiosas, y te resuelven las cosas bien pronto y bien fácil, y dices, ay, es verdad, como por qué tanta mortificación, como por qué tanto, dándole tantas vueltas al asunto. Entonces yo creo que es como el reto, escucharle a los niños, a las niñas y al adolescente, a las juventudes, para ver qué proponen y a partir de ahí también crear cosas nuevas, porque ese es como el reto que tenemos de esta pandemia también, la innovación, el crear. Ya no podemos definitivamente ser los mismos y las mismas que antes. Esto va a ser un antes y un después, se va a partir, yo creo, la historia, o sea, no es lo mismo a como teníamos percibido el mundo a como lo podemos percibir hoy. Entonces yo creo que dándoles esa oportunidad de expresarse no como queremos, sino como pueden hacerlo como personas, porque luego es como, no, ¿porque le pides opinión a un niño o una niña? Lo empiezas a hacer grosero o grosera, ¿no? Siempre pensamos eso, como que si los niños y las niñas no están así como sentaditos, derechitos y así, son niños y niñas groseras. Y no, o sea, son personas pensantes, son personas que nos pueden enseñar muchísimo, nada más que se salen de estos estereotipos que tenemos nosotros las personas adultas. Entonces yo creo que ese es como el reto, es la estrategia que yo propondría, escucharles, eh, seguir como en el camino del trabajo por la infancia, para la infancia, en el que yo me encuentro comprometida y digo, ojalá la vida me dé para más, estoy segura que a lo mejor no lo voy a ver, estoy como resignada, les tengo que ser honesta, a que no voy a ver como muchos cambios, pero sí espero que generaciones futuras las vean, que vean que esto no fue lo mismo, no pudo seguir igual y que todos tengamos derecho a lo mismo, ¿no? Entonces esa es como la estrategia, aparte de lo que ya mencionaba Cristina, yo también estos hábitos saludables que podemos mantener, que yo creo que también es una de las cosas buenas que podemos decir de estar en casa, comes menos en la calle, comes menos comida rápida. Acá en la frontera es muy común la comida rápida, muy común. Entonces es como hamburguesas, pizza, casi de diario, ¿no? O sea, los niños amanecen así con el cheto en la boca, porque así somos, tenemos una cultura como muy binacional con Estados Unidos, entonces la comida rápida es como parte de. Entonces ahora con esta pandemia pues también hemos regresado como más a estas cosas, que no es como allá en León, digo yo allá en León hay los taquitos y así todo delicioso desde la mañana, el yogur, el juguito verde, el juguito de naranja, que allá está súper accesible, acá está a 60 pesos el litro, muchachos, del jugo de naranja en la calle, 60 pesos. Entonces como volver a todo esto también es bonito, es bueno, es saludable, entonces mantener hábitos saludables de comida, un poquito de ejercicio, como bien lo dice Cristina, no mantenernos tan sedentarios, tener espacios como este, también es una maravilla. Esto es una de las maravillas de esta pandemia, que se puede decir, porque yo en este lugar, ahorita yo estoy, que les agradezco estar como invitada, pero he estado en otros en donde dices, ay, yo nunca hubiera escuchado a esa persona de España hablar de esto. Yo nunca hubiera escuchado a alguien de Colombia hablar de cómo están llevando los procesos de adopción ahorita en Colombia. Entonces es maravilloso, la verdad es que sí, este tipo de espacios también son muy buenos, entonces como continuar, ¿no? Después de la pandemia, estos son cosas como que sí deben de continuar, como que vienen a sumar. Uh-huh. Muchísimas gracias. Creo que ambas aportaciones son muy valiosas y nos dejan pensando muchas cosas y creo que también nos dan un poco de esperanza, ¿no? De entre lo que a pesar del el hastío, el aburrimiento, lo que se puede hacer y lo que mucha gente está haciendo en varios lados, ¿no? No se está quedando quieta ante lo que no se puede cambiar,
sino que esté haciendo cosas, ¿no? Incluso, creo que eso es fantástico, incluso no pudiendo estar presente. Y como lo dijeron hace rato, estar lejos no significa no hacer vínculos. Entonces creo que una de las maravillas de esto va a ser que vamos a buscar la manera de tocarnos, aunque no podamos, como siempre. Sí. Pau, Nada. ¿quieres cerrar? Sí, claro que sí. No, pues también me quedo con lo que dice Priscila. Ha sido una sesión muy interesante en distintas dimensiones, con distintos retos, compromisos que nos va dejando desde la profesión que tenemos y los espacios laborales en los que también nos ubicamos, ¿no? Porque este acompañamiento va siendo psicoclínico, educativo, social, no sé, en muchos sentidos, y nos preocupan diferentes aspectos precisamente del desarrollo humano, que yo creo que es lo que nos hace estar aquí. Entonces, agradecerles profundamente cada una en en su labor cotidiana y ahora en estas circunstancias, sí claramente han tenido reflexiones profundas y no se han quedado con la idea nada más como desde su consultorio, su trinchera, su pequeño espacio, como decía hace rato Cristina, pues realmente se han ido a otro espacio mental interesante que nos deja mucha tarea, ¿no? Ante todo mucha tarea y sobre todo la idea de que podemos estar vinculadas para poderlas hacer juntas de ser posible en nuestras distintas fortalezas. Bueno, pues agradecerles también a la gente que nos mira, que nos sigue, ojalá se hayan quedado hasta el final, sinceramente me quedo así como con una libreta ya esperándome para ver cómo voy a bajar tanta cosa, muchas gracias. Y pues también invitarles a la próxima sesión que tengamos, vamos a hablar de violencia de género en el contexto de la interrelación entre la casa y la escuela, para reflexionar sobre las desigualdades que se han visto, ya estaban antes de la contingencia, pero ahora aparentemente las está notando la gente, eso lejos de ser desesperanzador, pues a ver si eso es lo que nos simbra profundamente. Muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego.